La primera vez que escuché esas palabras saliendo de la boca de mi madre sentí como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. No eran palabras dichas al azar, no eran un simple arranque de enojo. Era una sentencia definitiva, un corte limpio que me expulsaba del lugar que hasta ese momento yo consideraba mi hogar. Aquella frase me golpeó como un ladrillo directo en el pecho. Me llamo Clara y tengo 30 años. Desde los 25 había trabajado con empeño para levantarme por mí misma. Durante años acepté horas extras, postergué sueños y guardé cada moneda que caía en mis manos. Mi empleo como asistente administrativa en una empresa de logística no era glamuroso ni estaba lleno de lujos, pero me brindaba estabilidad y la posibilidad de pensar en un futuro mejor. Ese futuro lo plasmé en un lugar físico, un departamento modesto pero encantador en Valencia. Era un espacio que representaba cada sacrificio que había hecho. Pagué la entrada inicial con mis ahorros, luego me comprometí con una hipoteca que religiosamente cubría mes tras mes. Las paredes tenían colores que yo misma elegí, los muebles eran sencillos pero armónicos y la terraza pequeña me ofrecía un rincón donde tomar aire fresco y leer en silencio después de largas jornadas. Ese lugar era mi templo, el resultado de mi esfuerzo, la prueba de que podía sostenerme sin depender de nadie. Mis padres siempre tuvieron una relación complicada conmigo. Yo era la hija mayor y ellos me cargaban con la responsabilidad de ser el ejemplo. Desde niña aprendí que para ellos nada de lo que hacía era suficiente. En cambio, Beatriz, mi hermana menor, era la consentida, la protegida, la que siempre encontraba justificación a sus errores y aplausos a sus pequeños logros. Yo la quería porque era mi hermana, pero no podía evitar sentir la desigualdad que marcaba cada gesto de mis padres hacia nosotras. Recuerdo el día en que todo cambió. Era un domingo soleado y yo había preparado una comida especial. Quería compartir con mis padres y con Beatriz lo mucho que había avanzado en la decoración del departamento. Había puesto flores nuevas en la sala y comprado un cuadro que me recordaba a nuestra infancia en el pueblo. Cuando tocaron a la puerta los recibí con entusiasmo, aunque en el fondo siempre existía esa tensión invisible. La mesa estaba servida y la comida transcurría con una aparente normalidad. Conversábamos de temas triviales hasta que mi madre, de repente, pidió silencio. Se levantó con aire solemne, me miró a los ojos y pronunció con frialdad unas palabras que no olvidaré jamás. Clara, hemos tomado una decisión. Este departamento ya no será para ti. A partir de ahora Beatriz y Daniel vivirán aquí. Al principio pensé que era un chiste cruel. Reí con nerviosismo, esperando que alguien dijera que era una broma, pero nadie rió. Mi padre evitaba mi mirada y mi madre se mantenía seria. Beatriz me observaba con una sonrisa extraña y Daniel, su esposo, parecía saborear cada segundo de mi desconcierto. Pero este departamento lo pago yo, logré decir después de un silencio sofocante. Todos los meses yo cubro la hipoteca, los servicios, todo lo que aquí existe. Nadie más ha puesto dinero en este lugar. Mi madre negó con la cabeza como si yo no entendiera nada. Con un tono duro me respondió. No lo comprendes, Clara. La familia es lo primero. Tú eres fuerte y sabes valerte por ti misma. Tu hermana está comenzando una familia y necesita este lugar mucho más que tú. Ya no tienes lugar aquí. Sentí que mi corazón se hacía trizas. Discutí, lloré y grité. Les recordé cada noche que trabajé sin dormir, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que postergué para poder mantener este espacio. Pero ellos parecían sordos. Su decisión estaba tomada. Aquella misma tarde recogí mis pertenencias principales. No tuve tiempo de organizar nada, apenas metí ropa en unas maletas improvisadas. Beatriz me miraba con una expresión satisfecha, casi victoriosa. No te lo tomes tan personal, me dijo con un tono burlón. Al final este departamento se queda en la familia. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Lo que más me dolía no era perder un techo, sino comprobar la traición de quienes se suponía que debían amarme sin condiciones. Los días posteriores fueron un caos. Corrí de un lado a otro buscando dónde vivir. Terminé alquilando un pequeño estudio en las afueras. El lugar era oscuro y húmedo, y el alquiler era más caro de lo que podía permitirme.
Pasé de sentirme orgullosa de mi independencia a hundirme en la angustia de sobrevivir apenas con lo justo. Decidí cortar todo contacto con mi familia. Bloqueé sus números y borré sus mensajes sin leerlos. Si me habían echado de esa manera, no merecían nada de mí. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un pensamiento amable. Los meses siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Aprendí a vivir con menos, a soportar la soledad y a levantarme cada mañana con la fuerza que me quedaba. Para no pensar demasiado en la herida abierta, me volqué en el trabajo. Acepté responsabilidades adicionales y me inscribí en cursos en línea que me permitieran aspirar a un ascenso. Era mi manera de demostrarme que aunque mi familia me hubiera dado la espalda, yo seguía teniendo valor. Pasó un año entero en ese silencio absoluto. Un año en el que nunca recibí una felicitación de cumpleaños ni un saludo en Navidad. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y aunque el vacío me dolía, aprendí a caminar sola. Pero todo cambió una mañana de primavera. Estaba revisando unos documentos en la oficina cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar porque pensé que sería algún vendedor insistente. Pero algo dentro de mí me impulsó a atender. Clara, dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea. Mi corazón dio un salto. Reconocí esa voz al instante. Era mi padre. Necesitamos hablar contigo, agregó con un tono quebrado que jamás había escuchado en él. Me quedé sin palabras. Después de un año entero sin noticias, esa llamada irrumpía como un rayo en un cielo tranquilo. Y en ese momento lo supe con certeza. Algo muy grave había ocurrido y estaba a punto de cambiar mi destino para siempre. Esa mañana, después de escuchar la voz quebrada de mi padre, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Hacía más de un año que no hablaba con él, más de un año desde aquella expulsión que me había dejado sin familia ni hogar. Su voz no solo me sorprendió, también me inquietó. Nunca había escuchado a mi padre sonar tan frágil, tan derrotado. Necesitamos hablar contigo, repitió, casi suplicante. Me quedé en silencio unos segundos. 1000 pensamientos cruzaron mi cabeza. Recordé aquella escena en la que me obligaron a abandonar el departamento que yo pagaba, recordé la sonrisa satisfecha de mi hermana mientras yo llenaba mis maletas apresuradamente. Recordé el frío rostro de mi madre diciéndome que ya no tenía lugar allí. Y entonces me pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo me buscaban de nuevo? ¿Qué pasó? Fue lo único que logré decir. Mi padre respiró profundamente antes de responder. Su voz temblaba. Es tu madre, y también Beatriz. Las cosas no están bien, Clara. Por favor, necesitamos que vengas. No podía creer lo que escuchaba. ¿Mi madre? ¿Beatriz? Durante un año entero no habían hecho el más mínimo esfuerzo por contactarme y ahora, de pronto, resultaba que me necesitaban. La ironía era cruel. ¿Por qué tendría que ir? Ustedes me echaron de mi propia casa, le respondí con rabia contenida. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sentí que mi padre buscaba palabras, pero no las encontraba. Finalmente dijo con voz rota, porque eres parte de la familia, Clara. Porque a pesar de todo lo que pasó, seguimos siendo tus padres. Y porque lo que está ocurriendo es demasiado grave. Colgué la llamada sin dar una respuesta. No podía. Mi mente estaba en un torbellino. Pasé todo el día en la oficina sin poder concentrarme, mirando una y otra vez el teléfono, esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Esa noche, mientras me recostaba en el estrecho colchón de mi estudio, pensé en lo que había escuchado. Parte de mí quería ignorarlos, mantenerme firme en la decisión de no volver a cruzar mi vida con ellos. Pero otra parte, la que todavía conservaba algo de amor por mis padres, me decía que debía al menos saber qué ocurría. 2 días después recibí un mensaje. Venía de un número desconocido, pero reconocí de inmediato la forma de escribir de mi padre. Por favor, Clara. Tu madre está en el hospital. Ven cuanto antes. El mundo se me detuvo. No esperaba eso.
Sin pensarlo demasiado, agarré mi abrigo y salí rumbo al hospital. Cuando llegué, la vi. Mi madre estaba recostada en una cama blanca, conectada a varias máquinas. Se veía frágil, más frágil de lo que nunca la había visto. A su lado estaba Beatriz, con el rostro desencajado por el cansancio. Mi padre estaba sentado en una silla, hundido en sí mismo. Al entrar, los tres levantaron la mirada hacia mí. El silencio fue tan pesado que me cortó la respiración. Clara, murmuró mi padre, poniéndose de pie. Gracias por venir. Me quedé parada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería abrazarlos, pero otra parte recordaba con nitidez el dolor que me habían causado. Fue Beatriz quien rompió el silencio. Su voz estaba cargada de nervios. Hermana, mamá está muy mal. Necesitamos tu ayuda. Me costó trabajo no soltar una carcajada irónica. ¿Mi ayuda? ¿Después de todo lo que me hicieron? Sin embargo, algo en la mirada debilitada de mi madre me conmovió. Me acerqué despacio. Ella intentó sonreír, pero apenas pudo mover los labios. Clara susurró con un hilo de voz. Perdóname. Esas dos palabras me desarmaron. No esperaba escuchar jamás un perdón de su boca. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Los médicos explicaron que mi madre había sufrido un colapso cardíaco y que necesitaba cuidados especiales. Beatriz y su esposo, Daniel, se habían estado haciendo cargo, pero la situación económica de ellos era crítica y ya no podían sostener los gastos. Fue entonces cuando comprendí la verdadera razón por la que me habían buscado. No era solo porque me extrañaran o porque quisieran recuperar la relación. Me necesitaban mi apoyo económico y mi capacidad de organización. Una vez más yo era la hija fuerte, la que resolvía lo que los demás no podían. Durante las semanas siguientes me vi envuelta en visitas constantes al hospital. Me convertí en mediadora entre médicos y familia, en la que revisaba facturas, conseguía medicamentos y organizaba turnos de cuidado. Beatriz estaba ahí, pero su actitud era diferente. Ya no había soberbia en sus gestos, sino cansancio y cierta vergüenza. Una noche, mientras esperábamos en la sala de espera, Beatriz me habló con sinceridad por primera vez en años. Clara dijo en voz baja. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero gracias por lo que estás haciendo. Yo me equivoqué. Nunca debí aceptar el departamento de esa manera. La miré sorprendida. Aquellas palabras eran impensables viniendo de ella. ¿Y ahora lo reconoces?, le pregunté con frialdad. Bajó la cabeza. Sí. Daniel me presionó mucho y yo siempre quise creer que mis padres tenían razón. Pero no fue justo. Tú lo merecías más que nadie. No supe qué contestar. Parte de mí quería gritarle todo el dolor que me había causado, pero otra parte reconocía en su voz un arrepentimiento genuino. Con el paso de los días, la salud de mi madre empezó a estabilizarse. Los médicos dijeron que necesitaría una recuperación larga y cambios importantes en su estilo de vida. Mis padres, antes tan seguros y orgullosos, ahora parecían frágiles y dependientes. Era como si el mundo se hubiera dado vuelta. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre en la habitación, ella me tomó la mano con fuerza. Clara, tenemos que confesarte algo, murmuró. Algo que hemos ocultado por mucho tiempo. Me quedé helada. No sabía qué esperar. Lo que pasó con el departamento no fue solo una decisión de corazón. Hubo algo más detrás, algo que te mereces saber. La tensión en la habitación era tan intensa que apenas podía respirar. ¿De qué hablas?, le pregunté. Mi padre, que estaba sentado en un rincón, levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de culpa. Clara, es hora de que conozcas la verdad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En ese instante comprendí que lo ocurrido un año atrás no era simplemente un acto de favoritismo hacia mi hermana. Había un secreto mucho más grande escondido detrás de aquella traición. Y estaba a punto de descubrirlo. El silencio en aquella habitación del hospital se volvió insoportable. Mi madre seguía sujetando mi mano con fuerza, y mi padre me observaba con ojos llenos de un dolor extraño.
Beatriz permanecía en la esquina, inquieta, mordiéndose las uñas como si también estuviera esperando algo que la asustaba. ¿De qué verdad están hablando?, pregunté con la voz quebrada. Sentía un nudo en la garganta y al mismo tiempo una furia contenida que me quemaba por dentro. Mi madre cerró los ojos por unos segundos y respiró profundamente. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de lágrimas. Clara, lo que pasó con el departamento no fue solo un capricho ni un acto de favoritismo. Tus padres te hemos ocultado algo desde hace mucho tiempo. Y ese secreto tiene que ver con Beatriz. Volteé a mirar a mi hermana. Ella parecía aún más nerviosa. ¿Qué ocurre?, insistí. Mi padre se levantó lentamente de la silla, como si las palabras pesaran toneladas. El departamento que tú pagabas, Clara, nunca estuvo realmente a tu nombre. Legalmente estaba a nombre de Beatriz. Cuando lo adquiriste, cometimos un error terrible. Tus ahorros se utilizaron, pero los papeles, los pusimos a nombre de tu hermana. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué están diciendo? Que todo este tiempo pagaba algo que no me pertenecía. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. Queríamos proteger a Beatriz. Ella atravesaba problemas, tenía deudas y su futuro era incierto. Pensamos que si le asegurábamos una propiedad estaría más tranquila. Nunca imaginamos el daño que te íbamos a causar. Mi cuerpo temblaba de ira. Recordaba cada mes de sacrificio, cada noche de cansancio extremo, cada sueño pospuesto para cumplir con los pagos. Y ahora me decían que legalmente todo pertenecía a mi hermana. Que desde el principio yo había sido utilizada. ¿Y ustedes pensaron que eso estaba bien?, pregunté entre sollozos. ¿Creyeron que yo no merecía respeto? ¿Que todo mi esfuerzo podía regalarse como si nada? Beatriz finalmente intervino. Su rostro estaba desencajado. Yo no lo pedí, Clara. Al principio me resistí, pero mamá y papá insistieron. Me convencieron de que tú eras fuerte, de que podía seguir adelante, de que yo necesitaba más ayuda. Y sí, me quedé callada porque me beneficiaba. No tuve el valor de detenerlo. La rabia me cegó. ¿Y recién ahora tienen el valor de confesarlo? Después de que me dejaron sin nada, después de que me humillaron, después de que me hicieron sentir como si no perteneciera a esta familia. Mi madre rompió en llanto. Hija, lo hicimos mal. Lo sabemos. Y hoy estoy pagando las consecuencias en carne propia. Estoy aquí, enferma, sintiendo que quizás no me queda mucho tiempo, y lo único que deseo es pedirte perdón. Perdón por haberte fallado como madre. Perdón por haberte arrebatado tu lugar. Las lágrimas me corrían por el rostro. No sabía qué sentir. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería salir corriendo y no volver jamás. Mi padre se acercó y se arrodilló frente a mí. Clara, no merecemos tu compasión. Pero quiero que sepas que desde que te fuiste, nada volvió a ser igual. La casa se volvió fría, el silencio era insoportable. Y cuando tu madre cayó enferma, lo primero que me dijo fue que necesitaba verte, que necesitaba confesarte la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Me llevé las manos a la cara. Todo era un torbellino de emociones. Dolor, ira, tristeza, compasión. Beatriz entonces se levantó y, por primera vez, se me acercó sin soberbia. Se arrodilló junto a mí y tomó mi otra mano. Hermana, sé que lo que hicimos fue imperdonable. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que he cambiado. Daniel me dejó hace unos meses. Me dejó con deudas, con problemas, con un hijo pequeño que debo sacar adelante sola. Todo lo que me dieron se desmoronó. Y ahora me doy cuenta de lo mucho que te herimos. Te necesito, Clara. No como alguien que me sostenga económicamente, sino como hermana. No quiero perderte para siempre. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. No sabía si creer en su arrepentimiento, pero su rostro no mostraba la antigua arrogancia. Mostraba cansancio, dolor y un reconocimiento tardío. El resto de la noche fue una mezcla de silencios y confesiones. Mis padres hablaron de los errores que habían cometido, de cómo se habían cegado por proteger a una hija y sacrificar a la otra.
Beatriz lloró varias veces, reconociendo su complicidad y su cobardía. Yo escuchaba todo con el corazón hecho pedazos. Los días siguientes fueron una prueba para mí. Seguía visitando el hospital, pero ahora la relación con mi familia había cambiado. Ya no había la misma hostilidad, aunque la herida estaba lejos de cerrarse. Mi madre se aferraba a mi mano cada vez que iba, y mi padre buscaba cualquier excusa para hablar conmigo, como si intentara recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del hospital, Beatriz me alcanzó. Llevaba a su hijo pequeño en brazos. Mira, Clara, quiero que conozcas a mi hijo. Él es Javier. El niño me miró con ojos grandes y curiosos, y por primera vez en mucho tiempo sentí un calor extraño en el corazón. Quiero que crezca conociendo a su tía, dijo Beatriz con voz suave. No quiero repetir los mismos errores que cometieron con nosotras. No quiero que él viva rodeado de rivalidad o injusticias. Acaricié la cabeza del niño sin decir nada. Con el tiempo, mi madre logró salir del hospital. Su recuperación fue lenta, pero cada día se mostraba más agradecida de que yo estuviera ahí. Nunca dejaba de repetirme lo mucho que se arrepentía. Yo la escuchaba, aunque todavía me costaba perdonar del todo. Un mes después recibí una noticia inesperada. Mi padre me llamó y me dijo que habían iniciado un proceso legal para corregirlo del departamento. Querían ponerlo a mi nombre, como debió ser desde el principio. No es suficiente para reparar el daño, me dijo mi padre con honestidad. Pero es un comienzo. Es la manera de reconocer lo que siempre fue tuyo. Cuando por fin tuve los papeles en mis manos, me derrumbé en lágrimas. Era como cerrar un ciclo. No era solo un título de propiedad, era la prueba de que al fin se había hecho justicia. No todo quedó resuelto de un día para otro. Mi relación con ellos seguía siendo frágil, y el dolor del pasado aún me acompañaba. Pero también entendí que el rencor me había consumido demasiado tiempo. Decidí darme la oportunidad de sanar, no por ellos, sino por mí. Hoy, mientras escribo estas palabras, mi madre se recupera en casa, mi padre se esfuerza en demostrar que puede ser diferente y mi hermana lucha por criar sola a su hijo. Y yo, Clara, he aprendido que a veces la vida nos quita lo que más amamos solo para devolvérnoslo de una forma distinta, transformada, con cicatrices que nos recuerdan lo fuertes que podemos llegar a ser. La traición me dejó sola, me rompió en pedazos, me obligó a reconstruirme desde cero. Pero también me enseñó a no depender de la aprobación de nadie, ni siquiera de mi propia familia. Y aunque aún me duela, puedo decir con seguridad que encontré mi lugar. Un lugar que nadie podrá arrebatarme jamás.